8:40, te interrumpí en el corte, ibas a hacer un comentario, Arturo Saldívar, dijiste apoyado por una ínfima... Mayoría. Yo, bueno, una ínfima representación de mexicanos, y lo que es lo que decía que tenía de mexicanos. Yo decía, pues si tomamos el dato electoral en las elecciones legislativas, 45% del electorado no votó por Morena. Primero, habría que decir que prácticamente todos los distritos electorales de diputados los ganamos y también prácticamente todas las mayorías de los estados en el Senado. Pero las encuestas que demuestran, las encuestas más recientes, que más del 60% está a favor de la elección de ministros, jueces, magistrados. Y del 40%, no es que el 40% está en contra, alrededor del 9% está en contra y el resto no sabe o no contestó. Entonces, abrumadora, sí, la mayoría, la presidenta tiene más del 70%. Ayer midió esto, creo que fue ¿quién fue, Manuel? ¿El financiero sí, o el economista? A ver si podemos recuperar ahí sí, el dato de alguna de las dos. Alguno de los dos traía esta medición. Perdón, Arturo, te escucho. Entonces, la presidenta trae más del 70% de popularidad, de reconocimiento. En financiero, claro, con Roy Campos trae 61. Sí, y hay otros que la mayoría están en 70, 72, muy alto. Esas dos. Y si vemos, pues realmente a la Corte, a las ministras y ministros que están oponiéndose a la transformación de México, pues los apoya una minoría. Pero eso es popularidad, ¿no, Arturo? Eso no tiene nada que ver con una resolución jurídica, por eso, constitucional que van a tomar o que deben tomar hoy los ministros. Por eso toda mi reflexión del primer bloque fue jurídica y fue constitucional. Si resuelven jurídicamente, no hay duda, tienen que declarar improcedente o sobreseer este asunto, no hay de otra. Si no lo hacen así, estarán votando políticamente y de manera interesada, haciendo un lado la doctrina constitucional de la Corte en un asunto que es obvio que están ingresando a la arena política tratando de oponerse a una transformación que no viola derechos humanos, también hay que decirlo, sino que trata de renovar, de transformar, de democratizar al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados, lo que ha sido una exigencia de la gente. No podemos seguir con una justicia donde impere el nepotismo, el privilegio, el elitismo, la lejanía con la gente. Esta es una transformación por el bien de México, que además fue votada abrumadoramente en las urnas y por eso hay una mayoría calificada que es el poder revisor de la Constitución y que en principio es quien en estos temas, de acuerdo con la propia Corte, tiene la última palabra. Bueno, como sea, siguen siendo los ministros de la Suprema Corte, Arturo. Sí, que también hoy pueden votar. Vamos a ver si votan hoy, vamos a ver cómo votan. Pero si finalmente determinan votar en el sentido del proyecto del ministro González Alcántara, será una votación de la Suprema Corte de Justicia, Arturo. Ya me regresé al tema de la semana pasada, ya me regresé al punto de 8 días. Todas las decisiones de cualquier tribunal son discutibles y son opinables. Y por supuesto, el hecho de que porque soy ministro tengo la razón, es la lógica del poder. No tomo en cuenta la Constitución. Yo no me refiero a eso, ni siquiera toco el contenido. Yo digo, si resolvieran, en ese sentido es una resolución de la Corte, en el sentido que resuelvan. Sí, que puede ser una decisión de la Corte totalmente política, contraria a derecho. Lo que quieras, pero es la Suprema Corte de Justicia. Es la Suprema Corte de Justicia y aunque sea la Suprema Corte de Justicia, no sería la primera vez que toma una decisión equivocada. Sí sería la primera vez que toma una decisión abiertamente contraria a la Constitución y será la Constitución. Ahora, habría que acatar. ¿Quién le va a decir, me regreso a la semana pasada también? ¿Quién le podría decir que no? La presidenta, votación. La presidenta ya dijo que tiene un plan y en caso de que la Corte falle en este sentido, que invalide la Constitución,
se anunciará cuáles son las medidas que se tomarán en esta coyuntura. No nos adelantemos, esperemos a ver la votación. Es probable que no terminen hoy, quizás terminen el jueves. ¿Algo más sobre este tema? Sí, me parece nada más, Ciro, hemos platicado de un 8-0, sería una votación que tendría que... 8-13. 8-3, perdón, ministro, que tendría que dar la respuesta que dice la presidenta. Pero un 7, un 6, ¿la cosa cambia? Sí, porque entonces no se invalidaría la reforma judicial. No se haría obligatorio. No sería obligatorio. Correcto. Y no habría una invalidez de la reforma constitucional. Y a otra cosa, ¿no? Exactamente. Correcto. Cambio de tema, Ciro. Bueno, nada más para reiterar, Ciro, es la encuesta del Financiero de ayer la que plantea el tema de la reforma al Poder Judicial. En la encuesta de Alejandro Moreno dice cómo calificaría la manera en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando el tema de la reforma judicial. Piensan que muy bien, 49%, mal o muy mal, 26%, 14%, ni bien ni mal. Ese es el dato, Ciro. 49-26. 49-26. 49-26. Bueno. ¿Algo más sobre este tema, Arturo? No, esperar la decisión, Ciro, de las ministras y los ministros. Ojalá estén a la altura de lo que exige este momento y no voten de manera política defendiendo su feudo, sus privilegios y de forma antidemocrática e indigna para un tribunal constitucional. Pero ya qué feudos, ya renunciaron todos, ya se van. ¿Qué feudos van a defender? Ellos renunciaron porque les conviene, porque es la manera de poder ir con su haber de retiro, pero ¿por qué están defendiendo a los jueces y a los magistrados? Porque allí está su poder. Que por lo demás están en su derecho, Arturo, están en su derecho. A ver, yo no estoy diciendo que no estén en su derecho. Esa misma Constitución que quieren invalidar hoy, la validan en lo que les conviene. ¿Me explico? Están en su derecho de renunciar, claro, la Constitución les da ese derecho y la Constitución establece la elección de jueces y magistrados. ¿Por qué quieren quitar una parte sí y una parte no? Para negociar, la Constitución no se negocia, la Constitución se cumple. No decían ellos que la ley es la ley, que la ley no se consulta, tantas cosas que hoy se les revientan en la cara de tanto que dijeron durante estos meses y años. Espero que sean dignos y dignas del mandato y de la protesta constitucional que hicieron y respeten la Constitución, aunque no les guste. La Constitución no es para que nos guste, la Constitución es para cumplirla, porque es la única manera de que haya un desenvolvimiento democrático sano. Si empezando por la Corte se va a desconocer la Constitución por caprichos interesados, me parece sería un precedente gravísimo, gravísimo. Y reitero, la reforma al 105 y al 107, que establece que no proceden medios de defensa contra una reforma constitucional, lo único que hizo fue llevar a la Constitución el criterio reiterado de la Corte. En la historia de México nunca ha procedido un amparo, acción inconstitucional o controversia constitucional en contra de la reforma constitucional que ya es Constitución. Declarar inconstitucional la Constitución es algo muy delicado, por eso siempre estuve en minoría. Ojalá honren sus precedentes, ojalá honren todo lo que dijeron durante estos años que han sido ministras y ministros, porque si no, pues se van a ir con la vergüenza, aunque les aplauda una minoría moralmente derrotada, de no haber sido dignos y dignas del mandato y de la protesta constitucional. Otra ministra, cuando estaba en el Margarita Ríos Farjat, cuando estaba en el proceso para ser ministra, como candidata a ministra, le hicieron la pregunta y ella dijo que no debería de proceder nada contra una reforma constitucional. Entonces parece que esto es a contentillo. Viva la Constitución siempre y cuando la reforma o la Constitución no nos afecte, porque entonces la podemos hacer a un lado. Lo que quiere la Corte es tener por no puesta la Constitución en un tema que no se violan derechos humanos, que se establece una forma distinta de integrar al Poder Judicial. Eso es todo. Y hay todo el derecho del pueblo mexicano, a través de sus representantes, de cambiar la forma como se estructuran cualquiera de los poderes, como ha sucedido a lo largo de la historia constitucional desde 1824.
Ministro, ¿qué es no puesta? Bueno, Para entenderles en realidad. Es que le están teniendo por no puesta. Pero ¿qué es no puesta? Es no, es que no te acuerdan que obligatoria, decían, es que es una cosa coloquial. Se dice, la presidenta va a tener por no puesta la sentencia. No, pues ellos tienen por no puesta la reforma al 105 y al 107, tienen por no puesta la reforma que quieren invalidar. Para ellos parece que la Constitución es de cumplimiento optativo. Ya, es eso. ¿No? Vamos Para a ver ellos la cómo Constitución votan. cumplimiento optativo. Es eso. A mí me A ver parece cómo votan. muy A grave ver lo que cómo están votan. haciendo, que no se atrevieron a hacerlo en casos donde había violaciones graves a derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Oye, te ves, Arturo, te ves, con todo respeto, muy enojado con él. No estoy enojado, soy vehemente. Estoy hablando de nuestro colaborador que vemos todos los martes. No estoy te ves, enojado, pero muy- soy vehemente porque creo que la gente tiene que estar consciente de lo grave que quiere cometer la Corte en estos momentos. No es un asunto menor que la Corte se arrogue la facultad de decidir cuándo la Constitución se cumple o no se cumple. Es un tema extraordinariamente delicado. Y no estoy enojado, estoy siendo vehemente como soy, Bueno. porque creo que se requiere ser enérgico ante tanta demagogia y rasgaduras de vestiduras que estamos oyendo de manera mayoritaria en todos los medios. Creo que es importante decir, a ver, no nos engañemos, ahí están los precedentes de los ministros y ministras. Si hoy invalidan la Constitución, estarían resolviendo en contra de lo que ellos han votado toda su vida hasta el día de hoy. Ridículo absoluto, dijiste hace 8 días, lo ratificas, veo que lo ratificas, no solo lo ratificas, lo subrayas. Me parece que después de las declaraciones del ministro ponente, incluso yo diría que es aberrante, decir en un diario internacional, que por cierto también tendría su peculiaridad, que presenta un proyecto para negociar. Los ministros no negocian con sentencias. Esto es aberrante. Si la reforma le parece inconstitucional y le parece que tiene atribuciones, que le invalide, pero no invalide solo lo que no le conviene y lo que le conviene se queda. Eso no es correcto y no se negocia con la Constitución y no se negocia con sentencias. Eso sí me parece muy grave y me parece aberrante. Además, que lo digan. Eso es muy delicado. Decir yo presenté esta sentencia como una salida negociada, pues ese no es el papel de la Corte ni es el papel de las ministras y los ministros. Pues vamos a ver qué pasa al rato. Y pues gracias, Arturo. Muchas gracias. ¿Algo más? Pues No, ¿qué más? Nada más, ya lo platicaremos después, Ciro, pues ya lo Tú dices anunciaron. vehemente, yo sí te veo muy vehemente, déjame. Sí, muy poner un vehemente, claro, está en juego, calificativo, tu adjetivo. está en juego la democracia, no en el sentido que ellos dicen, está en juego la democracia si vamos a tener un tribunal constitucional que actúe como tal, Ellos tienen o un su tribunal óptica que se cree un también, supremo tienen su poder ángulo. conservador, no es un tema menor. Bueno. Entonces, Bueno. gracias, pues Ciro. gracias. Ya platicaremos después Gracias. del comité de evaluación y de otras cosas. Sí, voy. Por lo pronto vamos con este tema y el día que quieras, si quieres antes del próximo martes, con todo gusto le entramos al tema del comité de evaluación, Gracias. donde tú estás participando, Sí. bueno, vas a participar, ¿no? Cuando llegue. No, ya, cuando No, llegue el ya es momento. parte, Ciro, ya está Ya. vigente. Ya desde Ya está ya. absolutamente Ya. vigente. Ya platicaremos, Pero ya están pero Bueno, pues luego. lo importante es esperar ahora qué pasa con la Corte y Muy bien. también qué pasa en Estados Unidos. Gracias, Eso. Ciro. Buena tarde. Gracias Arturo Saldívar, gracias. Y veo los comentarios, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, 9:54, volvemos.